Hola a todos, después de haber visto en el vídeo anterior cómo podríamos aplicar efectos a nuestras pistas, en este vídeo voy a tratar un tema que creo que es necesario conocer en Ableton y que se llama el warping. Warping es una deformación de nuestras muestras de audio a lo largo de la línea del tiempo que vayamos a utilizar. Ya hemos visto en otros capítulos cómo aplicábamos el warping en un patrón de percusión, por ejemplo, o cómo aplicábamos el warping en temas de samples para encajarlo al principio y al final. Yo en este vídeo voy a explicar el warping de dos maneras distintas. La primera de ellas utilizándola para encajar un sample en el tiempo que nosotros queramos, y la otra manera es utilizar el warping para recortar muestras de una manera más fácil y automática. Ya vimos en el capítulo del sampling cómo podíamos recortar muestras de una manera un poco manual. Vimos que situamos en la pista de audio vimos que en la pista de audio situábamos una muestra y la íbamos recortando, pero el warping nos va a ayudar a seleccionar los fragmentos que queramos de esa muestra y encajarlas al tempo. Así que lo primero que vamos a hacer es grabar en la pista de audio un sample, que yo lo tengo en el Spotify, y vamos a aplicarle un tratamiento de warping para ver cómo podríamos encajarlo a un tempo de 120 ppm. En este método no voy a utilizar el control tab para ajustarlo al tempo, y así vemos un poquito mejor cómo funciona el warping. Así que, como siempre, seleccionamos nuestra entrada, la tarjeta de sonido, vamos a poner el monitor a off y seleccionamos el control de grabación. Nos vamos al Spotify y yo voy a grabar un sample que tengo aquí de Rocío Jurado, que me ha parecido bastante interesante. Así que vamos a darle a la grabación y al play en el Spotify. Este amor que es tan tierno. Vale, con eso tengo suficiente para explicar. Bueno, vamos a subir un poco el volumen de este sample y bueno, como vemos, Ableton nos detecta directamente unas marcas aquí blancas que se llaman transitorios. Él automáticamente detecta dónde es la mejor manera para hacer el warping. Entonces, con estas marcas podemos guiarnos de dónde queremos coger los puntos de warping. Vemos que si ponemos el ratón encima de los transitorios, nos aparece un recuadro que nos va a indicar que ahí es un buen sitio para hacer warping. Así que vamos a ver cómo cogeríamos el principio y el final de ese sample como siempre. Aquí obviamente está el principio del sample y vamos a ajustar el 1:1 aquí. Si ahora reproducimos el clip de audio, ya estaría el principio del sample donde queremos y ahora vamos a buscar el final. Este amor. Pues estaría por aquí. Se nos pone un poco la voz de Rocío Jurado también por el final, pero bueno, eso a veces tiene un efecto algo útil. Este amor que es este amor que es este amor. Estaría por aquí aproximadamente. Como ya sabemos, vamos a seleccionar un loop de aquí al warping que nosotros hemos seleccionado. Hasta aquí está bien. Ya saben, edición, seleccionar loop, y aquí vamos a recortar esta muestra para quedarnos solo con lo que queremos. Bien. Como vemos, esto es una muestra que llega hasta el compás 9. La verdad que no está nada bien encajado. Esto debería durar aproximadamente 4 tiempos. Y vamos a ver de qué manera podemos encajar esto. Vamos a ver. Bueno, para empezar, ven que en la parte 5, este fragmento de aquí
no empieza correctamente. O sea, que lo que vamos a hacer es seleccionar por aquí el warping y moverlo hasta el 5. Vemos que se escucha algo deformado ahora, ya que con el warping, por ejemplo, este fragmento de aquí, yo creo que debería ir en el 2, cuando empiece el segundo tiempo del compás. Así lo que vamos a hacer es arrastrarlo hasta aquí. Para explicar un poco la deformación, vamos a coger, por ejemplo, el fragmento este que tenemos de aquí y voy a estirarlo bastante para que vean el efecto que causa esto. Voy a reproducir. Ableton, con este proceso, nos ha encajado la muestra que va del 1 hacia el 5 aproximadamente y nos la ha estirado. Se escucha un efecto un poco raro, que es normal. El warping, como he dicho, es la deformación del audio, pero nosotros lo que queremos es encajarlo de alguna manera correcto en el tiempo. O sea que vamos a mover este hacia el 2 y escuchamos. El inicio de este sample debería ir en el 3. Ya tenemos aquí una muestra que va del 1 al 2 y ahora la siguiente debería ir del 2 al 3. Así que la movemos hasta aquí. Vamos a reproducir. Como siempre, este sample, el inicio de cada patrón del sample que nosotros queramos, lo vamos a mover hacia los tiempos del compás. O sea que este debería estar ahora en el 4. Ese. ¿Vale? Ahora simplemente nos queda ajustar al compás 5 el resto de la muestra. Así que nos movemos y lo ponemos aquí. Como el tempo está bastante alto, a 120 BPM, vemos que nos ha quedado un tempo original de 58, 60 aproximadamente. Vamos a bajarlo un poco a los 98, creo que va bien. Y vamos a ajustar ahora el loop. Hemos convertido un loop que nos duraba 8 compases y algún otro tiempo más, lo hemos ajustado a un compás de 4×4. Vamos a escucharlo. Bueno, vamos a ponerle el metrónomo para ver si de alguna manera está todo bien. Porque a veces debemos tocar las muestras que hay en medio del inicio de cada tiempo del compás. A veces debemos tocar los ajustes de estas muestras para poder encajarlas perfectamente. Parece que está bastante bien encajado, pero vamos a ser un poco más precisos y mover cada uno de los transitorios que nos marca al principio de los tiempos, vamos a moverlos hacia el principio. De esta manera o hacia el final. Así. Vamos a ir intentando encajar todos los que hay por aquí sueltos al inicio de cada tiempo. Bueno, parece que está todo bastante bien encajado. Vale, lo tenemos bastante bien. Y si se fija, ahora tenemos una muestra encajada en el tiempo y varios fragmentos. Sería un fragmento que va del 1 al 2, este que iría del 2 al tiempo 2-3
Por aquí otro fragmento. Bueno, una línea de fragmentos que nosotros, si queremos, podemos recortarlos y utilizarlos después en nuestro teclado MIDI o en el teclado de nuestro ordenador para tocarlo. Ya vimos en el capítulo de la creación del bajo que podíamos coger un instrumento simpler, vamos a ponerlo en una pista, y aquí podíamos depositar una muestra. Por ejemplo, la misma que hemos cogido de Rocío Jurado, podríamos utilizarla ahora en el simpler. Vamos a ver. Sí. ¿Vale? Aquí tenemos la muestra en el simpler, que sería entera. Vamos a reproducirla. Subir un poco el volumen. Como vemos, simpler nos va a servir para coger un pequeño fragmento o un sample y poderlo tocar a lo largo de todo el teclado. Yo, por ejemplo, tengo aquí la canción, la misma que hemos utilizado en la pista 1, y podría tocarla a lo largo de todo el teclado. ¿Vale? La podemos tocar a lo largo de todo el teclado. Sin embargo, voy a borrar esto, el warping nos sirve para seleccionar fragmentos individuales y asignárselos a una nota de nuestro teclado. ¿Y cómo hacemos esto? Si se fijan, nosotros tenemos aquí ya un conjunto de fragmentos y si selecciono el botón derecho del ratón y en el menú que se nos abre pongo trocear en una nueva pista MIDI, él nos va a trocear cada uno de estos fragmentos individualmente. Nosotros en la práctica de la percusión utilizamos el beating, pero en este caso a mí me gusta seleccionar más Slice to Single Sampler. ¿Por qué? Porque este método nos va a permitir modificar el transpose del grupo entero de samples. Vamos a darle a OK y explico un poco lo que quiero decir. Cuando nosotros hicimos el warping de una de las percusiones, vamos a hacerlo también. Vamos a utilizar el beating y vamos a ver los dos ejemplos. Aquí él nos ha puesto en el teclado MIDI cada uno de los fragmentos por separado. De hecho, puedo tocarlo. Vale, lo tenemos por separado. Pero a veces nosotros tenemos la necesidad de modificar el transpose para que nos encaje al tempo que tenemos. Aunque este bucle lo tenemos encajado a este tempo, cuando lo recortamos no puede estar necesariamente encajado al tempo, ya que lo que vamos a hacer es jugar un poco con este sample y que no se note que lo hemos cogido de otro artista. Eso es algo que hay que tener muy en cuenta. El sampling realmente es un método que es ilegal si realmente estamos cogiendo fragmentos enteros de otros artistas. Estaríamos haciendo una violación de los derechos de autor. Sin embargo, pues hay maneras que consisten en pagar a las casas discográficas estos samples para poder utilizarlos, pero otra de las maneras, a mí la que me gusta más utilizar, es la del recorte de samples, porque por mucho que nos digan, no hay manera de demostrar que nosotros hemos hecho una violación de los derechos de autor. Realmente nos estamos quedando con fragmentos cortos de una canción y no tendría sentido. Bueno, volviendo a lo que estaba diciendo, en este método, vamos a abrir entero todas las pestañas, vemos que él nos ha separado las rodajas de este sample, como lo tenemos en el warping. Sin embargo, para tocar el transpose de cada una de estas rodajas habría que hacerlo en el control transpose. Vemos que nos ha puesto un instrumento simpler con cada una de las rodajas. Este método es un poco más rudimentario en el sentido de que deberíamos tocar el transpose individualmente de cada una de las muestras. Y bueno, aquí tenemos 11 muestras, quizás no es tanto fastidio hacerlo, pero cuando tenemos un sample que lo hemos troceado en muchísimas muestras, pues es complicado. Así que vamos a quedarnos con la opción Slice to Single Sampler, que es esta de aquí, y si vemos en la pestaña que pone Pitch OSC, tenemos el control transpose, pero que estaría afectando a toda la muestra. Vamos a ver un ejemplo. Voy a seleccionar. Vemos que aquí tenemos lo mismo que vimos en la pista anterior, pero yo ahora si modifico aquí el transpose,
ven que este transpose estaría afectando a toda la canción entera. O sea, nosotros vamos a utilizar este método cuando queramos recortar sample, porque va a ser más cómodo a la hora de encajarlo al tempo. Vamos a poner, por ejemplo, una percusión y vamos a ver lo que se puede hacer aquí. Bueno, antes que nada, como ya hemos visto antes el tema de los efectos y todos sabemos ya añadir efectos a Ableton, vamos a darle un poco de efecto a esta pista. Vamos a añadir un compresor. Y vamos a añadir un poco de reverberación también. Así está bien. Y nosotros ahora podemos tocar cada uno de los fragmentos separados de este sample en nuestro teclado. Ya vimos en el capítulo del sampling cómo hacíamos esto de manera manual, pero ahora vamos a ver la facilidad que nos da el método warping. Por ejemplo, vamos a poner aquí, vamos a desactivar esta pista para que no suene y vamos a poner una percusión que tengo. Voy a borrar el fichero MIDI que él nos ha creado y vamos a escuchar. Ven que he estado siguiendo con mi teclado la percusión y he podido recortar muestras. Estoy quedándome con este fragmento de aquí. El siguiente fragmento, que es un sonido vocal. He repetido otra vez el primer fragmento y le he puesto otro de los sonidos vocales que hay, que está a otra frecuencia. Así que nos quedó algo como esto. ¿Ven cómo se puede recortar de una manera fácil y tocarlo? Vamos a grabarlo. Vale, con esto es suficiente y vamos a ajustar el control MIDI. Vamos primero a seleccionar el principio y final de lo que nos interesa. Vamos a recortar el clip y a cuantizarlo. Vale, ya lo tenemos cuantizado y vamos a escuchar ahora. Como decía, si nosotros no estamos contentos con la afinación de este tema, si queremos ponerlo mucho más agudo, mucho más grave, ya saben que con este método afectaría a todo el grupo. Voy a reproducir ahora e ir tocando el transpose para que vean el efecto que se aplica a la pista MIDI.
hecho esta pequeña modificación ya que al subir el transpose, esta nota que antes ocupaba todo este tiempo, ahora se nos queda un poco corta y he metido otra nota más para que nos haga la variación. Vamos a escucharlo y bueno, ya han visto que ha cambiado bastante. A mí particularmente me gusta más así que antes y obviamente ni la discográfica de Rocío Jurado ni nadie podría denunciarnos por esto, ya que no sabrían de dónde hemos cogido estas muestras. Sería muy difícil demostrar que esto ha sido cogido de la canción original. Además, si la empezamos a adornar ya con un bajo y una serie de instrumentos, pues la convertirá en una canción irreconocible. Vale, ya está bastante bien. Otro de los trucos que quería explicar no está relacionado con el warping, pero ya que tenemos aquí una muestra recortada y sabemos utilizar los efectos de audio, vamos a coger el sample que tenemos ya tocado y troceado y vamos a duplicar esta pista. Como siempre, botón derecho del ratón y duplicar. Esto nos crea una copia de la pista anterior, pero lo que vamos a hacer es añadirle un efecto para que deje solo pasar las frecuencias bajas. De esta manera podemos conseguir un sonido de bajo sin necesidad de tocarlo nosotros, sino que nos vamos a basar en la canción original para extraer las frecuencias bajas. Vamos a poner un autofilter por aquí, lo arrastramos y vamos a dejar solo pasar frecuencias bajas. ¿Ven cómo hemos obtenido aquí un sonido de bajo a través del sample original? Vamos a ejecutar todo a la vez, a ver qué es lo que se oye. Bueno, pues ha quedado bastante bien. Este es el sistema Warping y que es único en Ableton Live. Otros secuenciadores no traen este sistema tan avanzado. Y bueno, ya es cuestión de ir jugando con los samples que nos guste, los recortes que queramos hacer. Dependerá del tema también. Yo por aquí tengo un sample que cogí. Vamos a borrar esto. Vale, vamos a ver qué es lo que hay aquí. Yo, en honor a Ginés, que está por aquí en el curso, he cogido un sample conocido por todos, la canción Borracho hasta el amanecer de Los Coquillos. Vamos a escucharla, la tengo aquí ya fragmentada y troceada. Vamos a escuchar cómo quedó el bucle. Bueno, un bucle de una canción conocida por todos. Y bueno, nosotros queremos utilizarla y que, bueno, Ginés no vaya a la policía a denunciarnos. Así que lo que vamos a hacer es trocearla. Yo aquí he puesto los marcadores warping de cada uno de los fragmentos que a mí me han gustado. Y bueno, conseguí darle un groove, un poco funk a este tema. Lo tengo por aquí. Estas son las notas que yo he utilizado. Vamos a escucharlo.
¿vale? Lo he ido troceando por cada una de las partes de mi teclado MIDI. Otra variación podría ser esa, ¿no? Pues tocar, ya eso es como nosotros queramos y el gusto que queramos darle. Después he grabado esta pista haciendo resampling, la he grabado en una pista de audio, como expliqué en el vídeo donde un alumno preguntaba una duda de cómo poder grabar nuestras muestras MIDI en audio. Y bueno, le apliqué un efecto de una especie de saturación para darle un granulado a esa pista y un compresor, y quedó algo como esto. Bueno, lo voy a poner todo junto. Vamos a ponerla solo. Como ven, esta muestra es totalmente irreconocible. Nadie podría decir que la hemos cogido de la canción de Los Coquillos, de Borracho hasta Amanecer. He hecho la duplicación de la pista y me he quedado con el bajo. Vamos a escucharlo. Ven que aquí suenan solo frecuencias bajas. He duplicado la pista y solo estoy dejando pasar las frecuencias bajas para darle un poco de bajo a este tema. Aunque después he utilizado una pista aquí para poner un bajo. ¿Ven? Lo he ido alimentando un poco este bucle. Bueno, vamos a meterle un poco de percusión. Y bueno, yo he utilizado aquí un recorte también de un sample, ¿vale? He utilizado por aquí un sonido de una voz que encontré, que me pareció interesante. Y a esto le he aplicado un efecto de vocoder. Vocoder es esa especie de efecto que nos convierte una voz en algo robótico. Vamos a escuchar el sample original, que lo tengo por aquí. You handle your things your way, I'll handle my things my way. You handle your things your way, I'll handle my things my way. You handle your things your way. Bueno, se escucha un poco raro porque está aquí recortado. You handle your things. No sé, ahora mismo creo que borré el sample original. Y bueno, lo troceé de esta manera. Your way, I'll handle things your way, handle things your way, my I'll handle your way, I'll handle things your way, handle things your way, my ¿Vale? Y a esto le he puesto un efecto de vocoder. Como se puede observar, vocoder nos da una serie de opciones. Podemos hacer un pitch tracking, sonaría un poco más robótico. ¿Vale? ¿Qué tal? Pero yo he cogido la manera llamada external. External lo que va a hacer es modificarnos este sonido en base a una de las pistas de Ableton que ya tengamos. Yo he introducido la pista 3, que es donde se encuentra el sample, que es donde tenemos el sample modificado nuestro. Y bueno, vamos a escuchar ahora el efecto que causaría todo. Teníamos por aquí puesto el sample. Los bajos. La voz está robótica, tenemos un poco de percusión. Una línea de bajo para que le alimente a la que ya tenemos. Vamos aquí a poner otra especie de percusión. Vamos a reproducir.
Pues todo es un tema en el que estoy trabajando. Ya veremos también cómo coger cada uno de los clips de audio y insertarlos en la vista Arrangement, que será el último capítulo, que veremos cómo poder ya transformar nuestra canción adecuadamente en una pista. Pero bueno, lo que quiero es que se queden con que el warping es la deformación de audio, que se suele utilizar para ajustar los loops al principio y al final y que quede todo bien encajado, y también se utilizan para el método de recorte de sample. Ya vemos aquí que yo utilicé el tema de los coquillos, de borracho hasta amanecer, y bueno, me he quedado con 3 notas o 4 notas básicas y con eso salió el sample que ya escuchamos y que ya sabemos, un poco funk, le metí unas voces un poco robóticas y una especie de sintetizadores y demás. Y bueno, quedó el tema que ya escuchamos. Bueno, y eso es todo lo que quería explicar del warping. En la práctica voy a poner una serie de samples. Ya saben que ustedes pueden coger los que quieran, pero yo voy a facilitar algunos. Y estaría interesante que recortara muestras basándose en el warping. Va a ser una práctica muy divertida y no va a dar tanto trabajo como el recorte manual. Así que esto es todo y ya nos vemos en la próxima clase. Muchas gracias.